Ve entonces una imagen tan arrebatadora que casi se queda sin aliento. La mujer del cuadro se parece a ella, o a una versión de ella, o a un ideal. No sabe cuál de las tres cosas. Es ella, pero al mismo tiempo no lo es. El parecido es tan inquietante y sin embargo es tan distinta. Es Lucrecia, pero también otra persona. Se lo pregunto directamente, ¿quién fue Lucrecia de Medici? Lucrecia era la tercera hija de Cosme de Medici, que era gran duque de la Toscana, y Leonor de Toledo, gran duquesa de la Toscana. Era la hija menor y la casaron con Alfonso, el duque de Ferrara, con 15 años, y un año más tarde murió. Hubo rumores de que él la había asesinado, pero es posible que muriera por causas naturales. Es imposible saberlo. Usted lo cuenta en una nota al final del libro, que es una novela inspirada en un personaje real, pero que ha utilizado la ficción para hablar de ella. ¿Es así, no? Sí, sin duda. El libro está inspirado en un poema y en un cuadro. A ella se la menciona brevemente en un poema de Robert Browning y también aparece en un cuadro de Agnolo Bronzino, pero en realidad, a pesar de que nació en una de las dinastías más famosas del Renacimiento, se sabe muy poco de ella. Parece que su corta vida pasó desapercibida. Es una joven sometida a una decisión injusta, la de casarse siendo una niña, sometida a un marido injusto y sometida, vamos a decir, a una vida injusta, porque además ella era una mujer que no pudo decidir absolutamente nada de su destino. Sí, obviamente, al formar parte de los Medici, nació con muchísimos privilegios y una gran fortuna. Pero la parte mala de ser un Medici era que si nacías niño, tu destino era ser educado para llegar a gobernante y soldado. Y si nacías niña, tu único destino era contraer un matrimonio que trajera ventajas políticas a la familia. El contrapunto de Lucrecia es su esposo, el duque de Ferrara. ¿Es un hombre sin escrúpulos? ¿Es un hombre de su tiempo? Creo que un poco las dos cosas. Para un hombre de su tiempo, o más bien para un hombre de su tiempo y de su clase, necesitaba ser despiadado. Cuando casó a Lucrecia, solo llevaba un año siendo duque, y estamos hablando de Italia antes de ser Italia. En aquel momento era un país fragmentado, una especie de rompecabezas de ciudades-estado, algunas de las cuales se llevaban bien y otras no. Así que durante el primer año de su gobierno tuvo que demostrar que estaba totalmente preparado para el trabajo y que no iba a tolerar ningún tipo de ataque a su autoridad. Aquí salen miembros de algunas de las familias más importantes del Renacimiento. Y es cierto que se puede leer en clave de novela histórica, pero yo debo decirle que la he leído también en clave de auténtico thriller, porque es que usted desde el principio ya hace que su personaje, que su protagonista, nos advierta de que tiene miedo de que su marido la asesine. Y realmente uno necesita esperar hasta el final para saber qué va a ocurrir con su vida. Intenté no pensar demasiado en que estaba escribiendo sobre la historia o el pasado. Quería tratar la trama y la narración como lo haría con cualquier otra. Así que leí novelas literarias de misterio e intriga, como La dama de blanco, de Wilkie Collins, y una novela de Daphne du Maurier titulada Mi prima Rachel. Es una verdadera maestra a la hora de romper constantemente las expectativas del lector. Así que leí esa novela a bolígrafo en mano pensando en cómo lo ha hecho. Quería ser capaz de hacer algo parecido. En cierto sentido, quería que el lector sintiera una gran intimidad con Lucrecia y que caminara a su lado, porque Lucrecia no está segura de si se está imaginando que su marido va a matarla. Primero cree que sí y luego piensa que quizá no. Cambia de opinión una y otra vez y yo quería que el lector la acompañara.
Qué importante es en su novela el tema del linaje, el tema de la descendencia, que era algo que sufrían y que, bueno, en lo que estaban muy obsesionados aquellas familias poderosas de la época. Sí, era crucial. Cuando Cosme de Medici se convirtió en duque, lo nombró la familia. En ese momento, los Medici, como dinastía, estaban casi en peligro de desaparecer y sin duda corrían el peligro de perder su poder. Pero en lugar de eso, este joven, tenía 17 años cuando se convirtió en duque, se casó con Eleonora, una mujer española increíblemente hermosa, increíblemente inteligente y muy capaz. Juntos crearon esta increíble dinastía y restablecieron el dominio de los Medici. Trajeron una enorme paz y prosperidad a la Toscana y Eleonora tuvo 8 herederos. Lucrecia y sus hermanos prácticamente vivieron toda su vida encerrados, ya que era demasiado peligroso para ellos salir del palazzo. ¿Hubo algo en concreto del personaje de Lucrecia que la arrastró a escribir esta novela? ¿Algo muy especial? Por lo general, la idea para una novela va germinando en mí muy lentamente. Me lleva mucho tiempo. A veces la gestación de una novela puede durar años. Pero con esta fue como un relámpago. Apareció de la nada, surgió porque vi su retrato. Pintaron su retrato justo antes de su matrimonio, a la edad de 15 años. Lo pintó Agnolo Bronzino en Florencia. En la mayoría de los retratos renacentistas de ese tipo, la persona que posa está muy inexpresiva, vacía, muy neutral. Pero creo que Lucrecia parece muy ansiosa, se la ve preocupada y al menos a mí me pareció como si quisiera decir algo. En particular fue la expresión en sus ojos lo que me hizo querer escribir un libro, porque pensé que quería escribir la historia que ella habría contado de haber podido. Es imposible no empatizar con Lucrecia porque a medida que la vamos conociendo descubrimos que no es una mujer de su tiempo, no tiene nada que ver con sus hermanos, ni con sus hermanas, ni tan siquiera con sus padres. Sí, es curioso. Sus padres, Cosme y Eleonora, se querían y creo que además fueron fieles el uno con el otro, algo muy inusual para su clase y su tiempo. Cuando estaban separados, se escribían muchas cartas. Muchas de las cartas tratan sobre asuntos políticos y fiscales en la Toscana, pero también hay un montón de detalles domésticos sobre su vida y el Palazzo Vecchio. Queda muy claro que Leonora adora a sus hijos y que Cosme prefiere a Isabel. Apenas hay alguna mención a Lucrecia, siempre me ha parecido muy triste. Tenía la impresión de que no la tuvieron en cuenta. Obviamente tenían muchos hijos y sus padres tenían muchísimas obligaciones y cosas que hacer, pero bueno, la mencionan en una ocasión y dicen que sueña despierta durante las clases. Ese pequeñísimo detalle era lo único que tenía de ella de niña. No solo vemos a Lucrecia disfrutando con los pinceles mientras pinta, sino que además nos damos cuenta enseguida de que es la manera que ella tiene de poder ya no solo dejar volar su imaginación, sino huir de ese castillo, huir de esa prisión en que se ha convertido su vida de casada. Cuando escribía la novela, era muy consciente de que Lucrecia solo tiene unos 14 o 15 años. Intentaba imaginarme a las adolescentes que conozco, también a la adolescente que yo fui hace unos 100 años. En esos retratos de matrimonios que se suelen ver en lugares como la Galería Uffizi, las jóvenes tienen un aspecto dócil, resignado. Pero son dos adjetivos que yo misma nunca relacionaría con las adolescentes. Pensé que la naturaleza humana no ha cambiado tanto. No creo que las chicas de 14 o 15 años aceptaran su destino tan dócilmente. Debían necesitar alguna válvula de escape, una forma de expresar sus sentimientos o un espacio privado para sus pensamientos y sus deseos. En la anterior novela teníamos al hijo de Shakespeare, que muere con 11 años. En esta tenemos a Lucrecia, que también sufre una tragedia con 15, 16. Es
¿Es casualidad? ¿Es un tipo de personaje que le interesa especialmente? No me siento a pensar, ¿cómo escribir una novela sobre la muerte? No, no es así. Creo que lo que conecta a Lucrecia y a Hamnet es que me interesan las historias que hay detrás de la historia principal. Creemos que lo sabemos todo sobre Shakespeare, que conocemos su historia. Creemos saber lo que significa el Renacimiento, pero lo que me interesa es la historia que no se ve necesariamente a primera vista, las historias de personas cuyas vidas están escritas en el agua. Esas son las historias que me gusta contar. Nosotros la entrevistamos hace, creo que era 2016 o así más o menos, con una novela contemporánea. Ahora han venido 2 novelas de corte histórico. ¿Va a seguir por esta línea, hurgando en el pasado, o cabe la posibilidad de que regrese a una época más moderna? Estoy segura de que volveré a escribir una novela contemporánea en algún momento. La que estoy escribiendo ahora tampoco es una novela contemporánea. Eso es todo lo que te puedo contar. Soy muy supersticiosa a la hora de hablar de libros que no he terminado. Ni siquiera se lo cuento a mi marido. Así que me temo que tampoco puedo decírtelo a ti. En estos últimos años, usted ha triunfado muchísimo como escritora. ¿Cómo está gestionando el éxito? ¿Lo lleva bien? En cierto sentido, he tenido mucha suerte de que lo que pasó con Hamnet sucediera en 2020 y 2021. Para serte sincera, fue lo menos raro de esa época. Estaban pasando tantas cosas en el mundo, era todo tan extraño y todo sucedía a distancia, con todos encerrados en nuestras casas. De vez en cuando me conectaba para algún evento por Zoom y luego volvía a ayudar a mis hijos con los estudios o a hacer pan o a lo que fuera que estuviéramos haciendo. Así que en cierto modo me alegré de estar aislada, pero creo que no debes pensar en algo así como presión. Hay que verlo como lo que es, un enorme golpe de suerte, como ganar la lotería. Tienes que verlo como algo increíble que ha pasado y luego seguir con tu vida. Le escuché en una entrevista decir que es fundamental para usted escribir porque le permite mitigar el dolor y que eso además ayuda a sentirse usted menos sola. ¿La literatura es para usted un refugio? Sí, en cierto modo lo es. Es como una especie de escape, ¿no? Leer libros es en parte una forma de escapar y en parte una forma de entender a otras personas, de ponerte en su lugar. También podemos verlo como una hoja de ruta para cosas que pasan en la vida, porque puedes leer sobre algo que nunca has vivido y más tarde es posible que pases por lo mismo. Entonces puedes volver a la novela y pensar, así es como este personaje o esa persona lidiaron con eso, y eso te abre un camino a seguir. Lucrecia se da cuenta de que tiene la sensación de estar ausente de pronto, de haber desaparecido del salón, de haberse evaporado. La duquesa está presente en el retrato. Ahí está. Lucrecia es innecesaria. Puede irse. Su lugar está ocupado. El retrato desempeñará su función en la vida. And fell